Bienvenidos a Voces de Terror. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Y qué hora es en tu país? Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate para escuchar lo que muchos preferirían olvidar. No sabría decir con exactitud cuándo comenzó. Quizás fue aquella mañana de abril en la que me detuve frente a un seto y noté algo inusual. Una flor que no debería haber estado allí. Alta, delgada, con pétalos del color del vino seco y un centro que parecía moverse ligeramente con el viento, como si respirara. Vivo en una aldea pequeña, rodeada de campos de cultivo y viejos castaños. La primavera se siente diferente aquí, lenta, cíclica. Los brotes aparecen siempre en el mismo orden, como un ritual. Pero esa flor no pertenecía a ninguna estación, ni a ninguna especie que conociera. Pensé que era solo una curiosidad. Tal vez alguien plantó algo exótico, hasta que vi otra, idéntica, creciendo detrás de la escuela abandonada, y otra más, en la cuneta del camino de tierra, en lugares donde nadie cuida, donde las plantas no deberían florecer solas. Lo más extraño fue que todas miraban en la misma dirección, como si buscaran algo. No lo comenté con nadie. Supuse que eran coincidencias, pero en los días siguientes el viento cambió. Era más seco, más constante. Parecía soplar siempre desde el bosque del norte, que los ancianos evitaban desde hacía décadas, diciendo que allí el tiempo se detenía. Los árboles del pueblo comenzaron a perder sus hojas fuera de temporada. Las aves migratorias no se iban. Algunas ni siquiera volaban. Solo se posaban sobre los tendidos eléctricos, mirando al cielo. Y las flores, esas flores oscuras, comenzaron a aparecer más rápido. Una mañana amanecieron cubriendo el techo del centro médico. Otra, llenaban la entrada del supermercado, como si hubieran brotado durante la noche. Intentamos arrancarlas. No fue fácil. El tallo tenía una textura fibrosa, húmeda, como si fuera parte de algo más grande. Y debajo de la tierra, raíces profundas. Demasiado profundas. Un vecino, Julio, cavó casi 2 metros y no encontró el final. Fue entonces cuando notamos que los perros del pueblo no ladraban más. Solo se sentaban mirando las flores, como hipnotizados. Cuando empezaron las desapariciones, ya nadie dudaba de que algo estaba mal. Primero fue Nieves, la maestra jubilada. La última vez que se la vio, paseaba junto al arroyo, recolectando piedras como solía hacer. En la orilla encontraron su bastón, pero ni una huella más, como si se hubiera desvanecido. Después fue David, el panadero, y luego los hermanos Toja, que cuidaban las colmenas al norte. Todos ellos habían comentado, en algún momento, que habían soñado con el campo cubierto de flores oscuras. En esos sueños, las flores susurraban, no en palabras, en pensamientos, en sensaciones. Yo también empecé a tenerlos. Al principio era solo la imagen, los campos cubiertos de esa especie nueva, con pétalos abriéndose como bocas. Luego vino el sonido, un zumbido suave que parecía venir de todas partes y de ninguna. Una noche desperté empapado en sudor. Me ardía la espalda. Me miré al espejo y noté una marca, justo entre los omóplatos, una línea roja como una vena recién brotada. Al día siguiente, estaba más oscura y más larga, como si creciera. Volví al bosque del norte. Nadie iba allí desde hacía años. Decían que era tierra dormida, que los árboles ya no crecían, que el suelo no aceptaba nada nuevo. Pero cuando crucé los primeros pinos, entendí por qué. No era que el bosque estuviera muerto, es que algo más lo había reclamado. Todo estaba cubierto de esas flores, millones, en cada rincón, desde el suelo hasta las ramas más altas. Un silencio absoluto,
y una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso. En el centro del bosque había un claro, y en medio una abertura. Parecía un pozo, pero no tenía bordes. Solo tierra negra y el inicio de unas raíces gruesas, brillantes, que se hundían hacia el interior. El agujero vibraba, muy levemente, como si algo dentro respirara. Sentí que debía irme, pero mis piernas no respondían. No fue miedo, fue atracción. Una necesidad de acercarme, como si el lugar me reconociera, como si supiera quién era yo. Una voz dentro de mí decía: tú también naciste aquí, no lo recuerdas, pero llevas la semilla. Volví a casa trastornado. Intenté ignorarlo, pero desde entonces el pueblo ha cambiado. La gente ya no habla tanto. Caminan más lento. Algunos se detienen por minutos enteros, mirando al cielo sin moverse. Las flores han llegado hasta las paredes de mi casa. No se marchitan, no se secan. Y cada noche, una más brota dentro, junto a mi cama. He empezado a dejar de escuchar mi propia voz. No me refiero a la del pensamiento, sino a la voz real, la que uso para hablar. Cuando intento decir algo en voz alta, suena distante, como si alguien más lo estuviera repitiendo por mí, como si no me perteneciera del todo. Las flores ya están dentro de todas las casas del pueblo. No crecen como plantas normales. Surgen. Aparecen entre las grietas, en la ropa, en los platos, en los libros cerrados. Y nadie parece sorprendido. Incluso los niños las arrancan con calma y se las colocan en el pelo, como si siempre hubieran estado aquí. El cura del pueblo se fue hace una semana, o eso dicen, pero alguien sigue encendiendo las velas en la iglesia, y desde entonces el altar está cubierto de pétalos negros. Nadie entra, pero todos sabemos que está ahí. He seguido soñando. Anoche vi un campo sin cielo, solo tierra y raíces. Yo caminaba desnudo y las flores brotaban donde pisaba. Miles, rápidas, casi con desesperación, como si el suelo supiera que ya no quedaba tiempo. En el centro del campo vi una figura, alta, delgada, vestida de algo que parecía ser piel seca y ramas trenzadas. No tenía rostro, solo una apertura, como un hueco donde debería ir la cara. De ahí salían susurros, y los susurros se convertían en palabras, pero no en mi idioma, no en ninguno que reconociera. Aún así entendí. Has germinado, ahora observa. Me desperté llorando, pero no de miedo, de certeza. Salí al amanecer. Fui al bosque, al claro. El agujero había desaparecido. En su lugar, se alzaba un tallo gigantesco, grueso como una torre, cubierto de espinas oscuras. Las raíces ya no estaban bajo tierra. Ahora se extendían por la superficie, como venas recorriendo el bosque. Y a su alrededor, la gente del pueblo. Todos de pie, silenciosos, mirando. Me uní a ellos. No por obligación, por pertenencia. La figura del sueño apareció de nuevo, más grande, más definida, y esta vez vi su rostro. Era el mío, pero envejecido, hueco, deformado por la quietud. Se acercó y me ofreció algo entre las manos, una semilla brillante, negra que latía como un corazón. Tu turno, me dijo. La tomé y comprendí. La semilla del viento no era una planta, era un ciclo, un pensamiento que echaba raíces, un susurro que cruzaba generaciones hasta encontrar un suelo fértil, un alma lo bastante rota para escucharla. Ahora sé lo que tengo que hacer. Ya no necesito escribir ni hablar, solo plantar y esperar. Nunca pensé que una vieja radio pudiera cambiar mi vida, pero esa radio era diferente. La encontré en un mercadillo, cubierta de polvo, oxidada,
con una antena torcida y un dial que apenas giraba. Era una radio de galena, de esas antiguas que no necesitan electricidad para funcionar. Me gustaban los objetos con historia, así que la compré por un par de euros sin imaginar lo que vendría después. Al principio, solo emitía estática y ruido blanco. Pero una noche, mientras ajustaba el dial, escuché un susurro, apenas audible. Pensé que era mi imaginación. Apagué y encendí la radio varias veces, hasta que el susurro se volvió claro. No eran palabras comunes, sino fragmentos. Fragmentos de frases que me hablaban directamente, como si conocieran secretos que solo yo sabía. Al principio era solo una voz que decía cosas como: no ignores lo que escondes. El pasado no está muerto. La verdad está más cerca de lo que crees. La radio comenzó a emitir sonidos que nadie más parecía escuchar, ni siquiera mi familia. Decidí grabar esas voces, analizar cada palabra, porque la sensación de que alguien intentaba comunicar algo me obsesionaba. Las semanas siguientes fueron una mezcla de miedo y fascinación. Los susurros comenzaron a contarme cosas que solo podían saber personas muy cercanas a mí. Detalles de mi infancia que no había contado a nadie, errores que creía olvidados, secretos familiares que me habían ocultado. Una noche, la radio repitió una frase con insistencia: busca en el desván, todo está allí. No tenía idea de qué podría encontrar, pero el impulso me llevó a revisar el viejo desván de mi casa. Entre cajas viejas, papeles amarillentos y recuerdos olvidados, encontré una caja pequeña con fotografías, cartas y un diario antiguo. Las cartas eran de alguien llamado Samuel, un pariente lejano que había desaparecido hace décadas. El diario narraba historias oscuras de nuestra familia, rituales secretos y una advertencia. La radio no solo es un canal para escuchar, sino un portal para algo que quiere volver. Esa noche, la radio comenzó a emitir un sonido extraño, como un lamento humano mezclado con estática. Y los susurros se hicieron gritos. Déjanos entrar. Abre la puerta. No estamos solos. Sentí una presencia en la habitación. El aire se volvió frío, pesado. El dial de la radio giraba solo, como si alguien invisible intentara sintonizar otra frecuencia. La noche se volvió insoportable. La radio no paraba de emitir esos sonidos desgarradores, mezclados con voces que ya no eran susurros, sino gritos desesperados. El aire se sentía helado, como si la habitación misma estuviera muriendo. Decidí que tenía que enfrentar aquello. Agarré la radio y, temblando, giré el dial hacia la última frecuencia que había escuchado. De repente la habitación pareció desaparecer. Me vi envuelto en una oscuridad profunda, más densa que la noche misma, como si estuviera dentro de un túnel sin fin. Y allí, en esa nada, aparecieron figuras. Sombras deformes, ojos brillantes que me observaban con hambre y resentimiento. Sus voces llenaron mi mente, mezclándose con los sonidos de la radio. Me dijeron que eran almas atrapadas, víctimas de un ritual ancestral que Samuel había intentado detener. Me imploraron ayuda, pero a la vez amenazaron con arrastrarme con ellos si no cooperaba. Sentí que algo intentaba entrar en mi cuerpo, que la radio era un portal que conectaba ambos mundos. Con todas mis fuerzas tiré la radio contra la pared. Se rompió en 1000 pedazos, pero el eco de sus voces siguió resonando en mi cabeza. Cuando abrí los ojos estaba solo en mi habitación. El aire volvió a la normalidad, pero en el suelo, entre los escombros, encontré una última nota escrita con la letra de Samuel. Quien escucha no siempre está preparado para entender, pero ahora sabes la verdad. Protege el umbral. Desde entonces, la radio nunca volvió a encenderse, y yo sé que algo quedó atrapado en el otro lado, esperando. Yo no soy una persona supersticiosa. Trabajo en ciencia,
concretamente en biotecnología computacional. Me paso el día entre código, modelos genéticos y simulaciones predictivas. Todo lo que no se puede explicar con datos me parece irrelevante. O me parecía. Todo cambió hace un mes cuando encontré un pequeño paquete en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre, escrito a mano, con una letra que no reconocí. Dentro, un pendrive negro, sin etiqueta, sin marcas. Lo conecté por curiosidad. Trabajo con muestras delicadas todo el tiempo. Estoy acostumbrado a ambientes controlados, así que lo hice en una máquina desconectada de la red. Seguridad básica. Dentro solo había una carpeta, Erebus Access, y dentro de ella archivos cifrados con mi nombre. Literalmente, Eric Gallego DNA Log, Eric Gallego Dream Scan on MP4, Eric G Neuropattern ZIP. Al principio pensé que era una broma, pero el primer archivo que logré abrir, uno de video, me heló la sangre. Era una grabación clínica. Una habitación blanca, con un sujeto conectado a sensores. Se le veía de espaldas, pero la forma de la cabeza, la cicatriz en el cuello, el lunar en el hombro, era yo, o alguien idéntico a mí. La grabación era fría, con subtítulos en tiempo real. Sujeto 13 activado. Transferencia parcial estable. Fragmento emocional 03 descargado. Inicio del patrón autónomo. 00-1247. El sujeto, yo, esa cosa, comenzó a hablar, pero no con voz. Los subtítulos decían lo siguiente: ¿por qué no recuerdo el accidente? ¿Dónde está Elena? ¿Esto es un sueño o el recuerdo de otro? Elena, mi expareja, fallecida hace 2 años. Nunca hablé de ella con nadie desde entonces. ¿Cómo demonios podían saber eso? Cerré el archivo y fui directamente a hablar con mi amigo Víctor, que trabaja en sistemas de ciberseguridad del gobierno. Le pedí que analizara el contenido del pendrive. 2 días después me llamó. Sonaba pálido. Eric, esto no es una broma. Lo que hay aquí no debería existir. Según me explicó, los archivos contenían un tipo de codificación neuronal experimental. Imágenes y estructuras asociadas a patrones cognitivos. Algo parecido a una copia mental. Pero lo más inquietante fue lo que encontró al final de la memoria. Un documento de texto oculto titulado Proyecto Erebus, fase 3, simulación abierta. El texto decía: todos los sujetos viven en entornos simulados parcialmente controlados. No deben descubrir que son simulaciones. El éxito del experimento depende de su capacidad de creer que son reales. Eric G., ciclo 37, sujeto 13. Alta persistencia del yo. Ciclo 37, simulación. Yo soy parte de un experimento. Esa noche soñé con una sala blanca, como la del video. Y había más versiones de mí, cientos. Algunos gritaban, otros estaban dormidos. Uno me miró directamente y me dijo: despierta, tú no eres el original. Desde que vi ese video, todo empezó a sentirse mal. Los sonidos a mi alrededor parecían repetirse. Las conversaciones que tenía con la gente se sentían ensayadas, como si alguien hubiese escrito mis diálogos, como si todos respondieran con un ritmo artificial, mecánico. Comencé a probarlo, diciendo cosas absurdas en mitad de una frase como: el árbol azul canta mejor que tú, y la mayoría de las veces, nadie reaccionaba. Seguían hablando como si no me hubieran escuchado, como si esa línea no estuviera en su guión. Fui a casa de Víctor con el pendrive, pero ya no me abrió. Su buzón estaba repleto de cartas, y el portero me dijo que no lo veían desde hacía una semana. Lo último que recuerdo que me dijo fue: si algo me pasa, busca el servidor Erebus. Está en tu cabeza más de lo que crees. Volví a casa paranoico. Encendí todos mis dispositivos. Busqué Proyecto Erebus en la web oscura, en foros privados, en bases de datos de patentes. Nada oficial. Pero encontré un hilo en un foro oculto con solo una entrada. Título: no soy el original. Usuario: Black13. Si estás leyendo esto,
Has visto el archivo. No confíes en tu memoria. No confíes en tus sentidos. Erebus no es un experimento externo. Es una capa más de la mente. Cada vez que sueñas, un ciclo se reinicia. Busca los reinicios. Busca las repeticiones. No estás solo, pero todos los demás pueden ser parte del sistema. La publicación tenía una fecha futura. Un día después del actual. Volví al pendrive. Ahora tenía nuevos archivos. No los había visto antes. Todos con mi nombre. Uno de ellos, una imagen, mostraba mi dormitorio, pero no era una foto. Era un render 3D exacto de mi habitación, como si alguien hubiese escaneado mi casa. Cada detalle era correcto. Incluso las botellas vacías que dejé esa tarde sobre la mesa. Pero lo peor fue el archivo de audio. Solo duraba 17 segundos. Era mi voz, pero con un tono más seco, más viejo. Estás llegando al final del ciclo. Esta es tu última simulación activa. Acepta tu rol. Deja de buscar, o los reemplazos vendrán antes de tiempo. Ese yo no sonaba como alguien desesperado. Sonaba como un operador, como si supiera perfectamente lo que hacía. Comencé a revisar cosas físicas. Mi viejo álbum de fotos tenía imágenes borrosas, mal impresas. Algunas caras no tenían rasgos. Mi carnet de conducir tenía una fecha de nacimiento que no era la mía, o al menos no la que recordaba. No dormí esa noche. A las 03:33 am, las luces de casa parpadearon. Luego, una pantalla negra apareció en todos mis dispositivos al mismo tiempo. Solo decía, fase final, Eric G, integración total. Y debajo un botón que decía aceptar. Intenté cerrar la pantalla. Nada, ni el ratón funcionaba. Al final, por puro instinto, lo acepté. Todo se apagó, negro total, hasta que desperté en una sala blanca. Desnudo, con electrodos en el cráneo. Había 3 personas con bata mirándome tras un cristal. Una voz metálica habló por un altavoz. Bienvenido de nuevo, Eric. Este fue tu último ciclo independiente. Has superado las fases de autoexploración, negación, paranoia y fractura. El sujeto 13 ya está preparado para transferirse. Intenté gritar, pero no podía mover la boca. Solo observé cómo otra figura, igual a mí, entraba en la sala, vestido, seguro, con una mirada que reconocí al instante. Era yo, pero mejor, o más bien, más obediente. Se acercó, me tocó el hombro y dijo, «Gracias por prestarme tu mente. Has hecho bien tu parte. Ahora puedes descansar». Y la luz se apagó. Esto fue Voces de Terror. Espero que las historias de hoy hayan logrado acompañarte o perturbarte, al menos un poco. Subo nuevos relatos con frecuencia, así que si te gustó este viaje, te invito a quedarte, darle me gusta y suscribirte. Te dejo aquí 2 videos que seguro también te van a atrapar. Y recuerda, hay voces que solo se escuchan cuando todo lo demás se queda en silencio.